Hola, 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 bienvenidos a otro podcast más de Ratas, Ratones y Blogueros. Yo soy Johan y tengo el agrado de presentar a Ana Belén. ¿Cómo estás, Ana Belén? Bien, todo bien. Me da mucho gusto conocerla porque solo la he seguido en Twitter y le gusta mucho el cine y sabe mucho de cine. Y quería conversar sobre la película que la verdad me parece, hasta ahora es mi favorita del año, que es Promising Young Woman. La directora es Emerald Fennell y la protagoniza Carey Mulligan. Es una película muy buena con muchas cosas de las cuales hablar. Y pues nada, Ana Belén estuvo predispuesta a venir a conversar conmigo y vamos a hablar sobre ella en los siguientes minutos. Primero, preguntarle a Ana Belén, ¿cómo estás, Ana Belén? ¿Cómo te ha tratado el año? ¿Cómo te ha tratado la vida? Hasta ahora bastante bien, por suerte. Ha sido un buen principio de año. Espero que siga así, la verdad. Me da un poco de miedo decir que me va muy bien y que después no. A todos, creo que a todos nos da miedo, sobre todo después del año pasado, decir, no, Uy, ¿sabes sí, qué? Me va bien. Y a la vuelta llega marzo de nuevo y qué miedo. todos tienen esta especie de estrés postraumático con el mes de marzo después del 2020. Eh, Trauma. Sí. bueno, preguntarte cuál fue tu primera impresión al ver la película. Uf. em, o sea, cuando se terminó la película, Ujú. yo me quedé vuelta loca porque claro, pasó que hasta cierto punto de la película, un poco más de la mitad, yo estaba interesante la película, la iba viendo, yo qué sé, pero al final hay como un plot twist y Sí, eso sí, es sí. como, uff, y me quedé así, o sea, se acabó la peli y me quedé así como mirando la pantalla y, o sea, vuelta loca, así diciendo como, qué loco, no me esperaba eso, no me esperaba que sea un guión tan increíble, porque es La básicamente un verdad me pasó exactamente igual, porque mira, eh, hay una parte en la película en la que a mí me pasó, vamos a hablar spoilers aquí, así que si hasta este rato no se han visto la película, vayan a verla y después vuelven. Eh, el personaje de Bo Burnham, que es como que el interés amoroso de la protagonista, hay un tramo de la película en el que se mete en el terreno de la rom-com, ¿no? Es como que van a la tienda, a la farmacia y tienen estos típicos diálogos de película romántica donde se ríen, jajaja, jiji, todo así. Y yo dije, ¿y esto para dónde va? Esto como que no va, ¿no? Hasta que después pasa lo que pasa y esa fue mi primera reacción fue increíble, no me esperaba nada de esto y me pareció catártico. Me pareció una película como que te genera indignación, furia, te genera de todo, ¿no? Ujú. Y yo golpeé la mesa, o sea, fue un desastre ver esa película porque aparte estaba como, no sé, alterado de ser papá ese día, ¿no? Con todas las cosas que eso implica. Y estaba viendo la película, me generó mucho de esto. Eh, ¿Qué fue lo que más sobresalió en esa primera vista? O sea, a ver, creo que a mí me sobresalió mucho, el guión, o sea, yo pensaba mucho eso, como, ¿qué guión? No puedo creer. Es la de las primeras cosas que está sacando esta directora Emerald Fanning, ¿se llama? Ajá. Y me parece impresionante que sea un guión tan bien estructurado. O sea, en principio tú dices, claro, es esto que tú me dices como, la man te mete como 3 géneros en una Sí, película. sí, 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 o sea, porque, a Es ver, puede pasar como una película de venganza, puede pasar como un drama, puede pasar como muchas cosas. Eh, o sea, si se la tengo que explicar a alguien, le digo, no sé, es Kill Bill se mezcla con, no sé, la verdad es que todavía no le cacho, pero algo de Kill Bill tiene algo de muchas otras películas. Y sí, tienes razón, el guión es fuerte. Desde la primera escena, yo no me esperaba, la primera escena yo no me esperaba que culmine como culminó, por ejemplo. Entonces, y esa escena te marca como que
resto de la película. Eh, para mí fue también, como tú dices, el guión fue fuerte. Sí, creo que el plot twist que hay en la peli es muy interesante, muy, muy interesante porque, claro, aquí ya vienen un poco los spoilers, pero el matar a la protagonista es algo que hacer en una película es bastante arriesgado, o sea, todas las Ujú. películas en las que ha pasado esto han sido icónicas, justamente porque es como un recurso narrativo y dramatúrgico, incluso súper Claro. fuerte para el espectador. Entonces, Si ves una interrupción, probablemente es mi hija que pasa por aquí, ¿no? Entonces, eh, perfecto, yo tengo un hermano bebé igual, así que ¿cómo definirías tú la película después de verla? Yo a mí todavía no termino, pero no sé si tú tengas alguna definición. uf, definirla en qué sentido, como Qué sé yo, viene algún amigo tuyo y te dice, oye, quiero ver esta película, tú ya la has visto, ¿cómo es? Véndemela. yo diría, primero es una película que está como muy, em, es muy consecuente con la actualidad. Claro, Es es muy muy consecuente coyuntural. con el ambiente Ujú. que social. Es Sí, sí, muy, sí. muy, o sea, es algo que yo creo que todas las personas que un poco entendemos de feminismo, de lo que está pasando con respecto a las denuncias de agresores, etcétera. Creo que a cualquier persona que ha estado involucrada en eso, aunque sea un poquito, le va a llegar muchísimo. Y le va a llegar de una forma en la que no se lo esperaba, le va a llegar a darte una enseñanza. A mí me pasó eso. Yo sentí que aprendí algo sobre el tema de los escrachos y todo eso. Me dejó como callada. A ver, te cuento mi experiencia ya como hombre cisgénero y tal. Esa deconstrucción del arquetipo del tipo bueno me pareció fantástica, porque generalmente, bueno, gracias, pero estaba piado. Ya, ya, ya. Generalmente, el tipo bueno, el arquetipo del tipo bueno es el man con el que se queda la protagonista de ser mujer, o es el tipo que la sufrió porque, digamos, la chica no le dio bola al principio, pero de pronto el man se hizo un doctor reconocido y ahora es un buen partido. Eso queda, es algo que la película destruye con potencia, porque te dice, incluso los, entre comillas, buenos tipos son un desastre, porque ahí hablamos ahí de la dinámica que tenemos los hombres en muchos aspectos respecto a guardarnos las espaldas, eh, a tener este sentimiento casi que de sindicato, ¿no? De, bueno, yo sé que este man hizo algo malo, pero mejor me quedo callado porque no es mi lío, a pesar de que muchas veces sabemos que causó un daño a un tercero. Entonces me parece que en esa parte la hizo genial la película. Yo también sentí que aprendí algo. Al mismo tiempo te habla de la redención, ¿no? Con la línea argumental del abogado, me parece a mí. No sé si qué piensas al respecto. Sí, o sea, eso es interesante. Eso es un como todo un tema a analizar incluso. Pensé mucho en el tema del abogado. em, y es muy interesante, o sea, sobre todo esta escena en la que ella va y le visita en su casa la primera vez. Y cómo el man se pone, ese man es tan buen actor, me Alfred encanta. Molina, sí, señor. Sí, qué buen actor es. Y me encanta, o sea, me encanta como el plan en el que él está y está desesperado y le dice, pero es que tú no sabes todo lo que yo he hecho, tú no sabes lo fácil que es destruir a una mujer. O sea, como el argumento de una mujer que está haciendo una denuncia a un violador. Sí. Y cómo te lo bota así, como datos. Esto es lo que pasa siempre. Es Claro, fuerte. es fuerte, muy fuerte. Em, Volviendo un poco más al, ¿qué personaje te gustó más? O sea, obviamente hablamos de la protagonista porque está bien desarrollada y es con la que pasamos casi toda la película.
pero ya en cuestión de línea argumental, trama, giros, aparte de ella, ¿hubo algún otro que te atrajo? A mí me gustó mucho el personaje del agresor, del tipo al que ella quería vengarse, ¿no? Ajá. Primero me pareció, no sé quién es él, me pareció un gran actor, gran actor. Y Yo solo he segundo, visto al amigo de él que aparece en New Girl, me parece. ah, sí, pero no, él me pareció como que tuvo una muy buena actuación en la peli. Es cortita, ¿no? Creo que Claro, no es sale corta, pero es intensa, 6 porque toda la minutos, escena es, claro. pasa por todos Eh, lados. sí, y me pareció muy interesante ese personaje porque era esta mezcla de, claro, o sea, la película en general, hablando esto del hombre bueno, gira mucho en torno a eso en muchos aspectos. Y entre eso está este agresor, que es el agresor, que es el médico conocido, que va a la universidad a dar charlas y todos le quieren porque es un gran hombre, o sea, como es el man que tú dices, el buen tipo, el tipazo. Claro, el Y partidazo. mirar, claro, y mirarle a esta persona siendo algo que lucha muchísimo por ocultar, me pareció o sea, me rompió la cabeza porque es algo que siento que de alguna forma está presente en la vida real, o sea, esas personas existen, pero tú no sabes cómo son y tú escuchas de agresores que personas, escrachos, yo que sé, a los típicos manes que son los buenos tipos, pero tú no sabes cómo rompen con esa barrera o con esa máscara que ellos tienen para los demás. Y para Claro. mí eso fue impactante y por eso creo que es una película, eso es algo muy interesante, juega con el terror de una forma muy real, o sea, no es como, No es yo terror qué sé, supernatural, ¿no? claro, o Es incluso el... algo psicológico, Ujú. tipo, no, es algo real, es algo que podría pasarle a cualquiera. Sí, o sea, ¿qué pasa, no? No, ¿Y no qué que pasa? podría, ¿qué pasa, no? Eso probablemente es lo que uno más saca. Siempre he dicho esto respecto a las películas de terror, ¿no? Que me da mucho más terror cuando no hay ningún elemento sobrenatural en la película, ¿no? Saber que es algo que una persona puede hacer, o que hace, o que han hecho. Y esta película también pasa por ahí, ¿no? Otro género más, agregarle a todo lo que hace. Por ejemplo, el principio yo pensé que iba a ser meramente una película de venganza, porque iba pasando, ¿no? El modus operandi de, de la protagonista era, bueno, esta cuestión de ir cada noche a hacerse pasar por una chica borracha y sacar al tipo bueno del grupo, ¿no? El tipo bueno del grupo y escrachar a ese tipo. O sea, me, me parecía que iba a ser así, ¿no? Que en algún momento, no sé, me esperaba que en algún momento ella se tope con algún tipo de la mafia o algún tipo hijo de algún político y la trama se vaya por ese lado más de película de acción. Muy tarde me di cuenta que en realidad iba para otro lado. Eh, por ejemplo, otro personaje que la verdad este, enfocándonos ya en los que estaban alrededor de esta chica, ¿no? Volviendo al novio o al interés amoroso, fue el hecho de que él incluso llegó a penetrar esa barrera de conocer a sus padres, ¿no? Que ella los tenía como resguardados, no quería que nadie conozca más allá de lo que ella estaba haciendo. Y es así como funcionan los depredadores también, ¿no? Llegan algún momento a conocerte de tal manera que, que se aprovechan de justamente esos puntos débiles que tú tienes. Eh, que podríamos decir, a la final es como se escribe a los villanos, ¿no? Creo que los villanos de esta película en general son todos los hombres que no son su papá. Claro. Eh, por otro lado, te consulto, déjame abrir mi banquito de preguntas. Este, en temas de color, tomas, ¿hay alguna escena que te haya sobresalido? Mm, Por ejemplo, la iconografía de ella con
el con la aureola. aire, Ujú, sí. Es súper interesante en realidad el tema de la fotografía, porque, o sea, hay planos muy específicos. Incluso no te diría una escena como tal, pero hay como una ruptura, diría yo, en la parte visual, porque hay, por ejemplo, recuerdo esta escena en la que ella se encuentra con esta chica que era su compañera de la universidad, que había estado ujú. involucrada también en Ah, todo sí. el lío. Sí, 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 le recuerdo. Ajá. Ella También conozco entra a la y actriz, creo que es Alison Brie. sí, ella misma, ajá. Y entran, van a este como hotel y van a comer algo, no sé qué. Y cuando ellas se van a saludar, la cámara hace un plano de sus cuerpos, o sea, Ujú. como desde la rodilla hasta el cuello, o incluso menos, como hasta el pecho. Y es súper extraño eso, o sea, son como, y siempre pasan esas rupturas que son súper interesantes en la película. También como planos que, o sea, que no sabes por qué cortaron ahí, o sea, ella está comiendo un chicle o tomando un café y le cortan justo abajo la nariz. Como súper, son planos súper lindos que, o sea, me parece que son muy chéveres, pero rompen con lo que te está contando la película, porque Ujú. Debe ser haber algo otra más que cosa. analizar ahí. No, no me había percatado de lo que mencionas, por ejemplo. Para mí lo que me generaban estos planos, de este tipo, es como un tema con la incomodidad, como también pasa eso, hay, planos sumamente largos en ciertos momentos que a la final yo pienso sí sostienen bastante tensión, y por eso se va haciendo como que se va creando como esta cosa del thriller psicológico en la Sí, película, que tú no sabes cuándo te va a salir qué, y nunca sale hasta el final. claro, hasta el final. Pero tienes razón, hay planos largos, pero no se sienten largos, porque la película está tan bien estructurada que no, no hay ningún momento en el que te aburras. Claro, Eh, no, yo no pienso para nada que es como un tema Fue muy buena de ejecución, la verdad. aburrimiento, Ujú. ajá, sino que es como, ajá, yo pienso que es como un montaje muy bien hecho, como Claro, es más, ahora que perfectamente recuerdo, hay un plano largo que recuerdo en específico, que es cuando ella está viendo el video por primera vez, sí, eh, donde obviamente es todo expresionismo, ¿no? Es el rostro de ella cambiando según va viendo el video. Y es fuerte ese momento, porque, bueno, en mi caso, sin ver la imagen que está en el video, era como que yo estuviera enterándome de una verdad terrible, ¿no? Yo estaba ahí con ujú, ella, básicamente relacionándome con lo que estaba viendo. claro. Qué fuerte, no me había percatado de la cuestión de los planos ni de los cortes. Tendré que verlo otra vez para Sí, darme cuenta. a mí me parece que ese ritmo que maneja el montaje justamente hace eso, que te sumerge, te sumerge un montón en la peli. Nunca es ¿Sabes? aburrido, No. ¿Qué sostiene. películas te recordó esta? ¿Tienes alguna que te haya llevado a, mira, esto de aquí lo vi acá o algo por el Me estilo? recordó demasiado, demasiado a Neon Demon, Mm. demasiado. ¿Qué sacaste de ahí? La verdad es que no. O ¿No la has visto a Neon Demon? A mí no me gusta sea, sé mucho. cuál es, pero no la he visto. A mí no me gustó mucho la trama como tal, o sea, no es una peli que me repetiría o la recomendaría, pero, eh, por ejemplo, la fotografía es muy parecida, muy parecida. Incluso busqué si era la misma fotógrafa que es Natasha Breer, pero no es la misma. O sea, es otro fotógrafo, el de Promising Young Woman. Pero tienen esto también pasa, esto de los planos excesivamente largos, o sea, como no excesivamente largos, como que está mal, pero que son más largos de lo que generalmente son los planos en Ujú. una película de thriller psicológico. Es un thriller psicológico, pasan como cosas muy parecidas, solo que eh, habla de otra cosa la peli de Neon Demon, es como un tema más ligado, me parece, como a la belleza, a la estética, un tema así. Pero son muy parecidas, son realmente muy parecidas. Eh, por el final, pero más que por que se parezcan, sino por cómo me hicieron sentir respecto a eso.
Me recordó un poco a Old Boy, la original, ¿no? ¿A Por cuál? Old Boy. Ah, ¿No has visto Old sí, Boy? Sí. sí, Por esa sensación de qué final tan catártico, ¿no? Tan violento, tan todo. sí. Me recordó a esa película. También me recordó a Kill Bill, ¿no? Por el hecho de que se disfraza de enfermera. Me imagino que es una especie Mm, de deben tributo, haber seguramente. referencias, Sí, sí, sí. claro. Eh, y bueno, cierta parte, pero ya mucho menos a películas de acción, ¿no? Pero me imagino que eso ya soy yo, ¿no? Como Atomic Blonde, por No la vi cuestión de los Atomic Blonde, pero disfraces. Es muy buena Atomic Blonde, pero ya es más es técnicamente buena. Nunca he visto una película de acción con tantos planos secuencia como la Atomic Blonde y las películas de John Wick. Es similar. mm, Eh, pero sí, a esos me recordó. Y de ahí en las temáticas, bueno, como ya hablamos, ¿no? Venganza, un poco sobre el machismo, cultura machista. eh, no sé si decirle porque vi algunas lecturas que habían hecho en diferentes portales sobre que era una especie de bandera feminista. Más que bandera feminista, yo diría que es una crítica dura a la sociedad como tal, porque lo que pasa no solo pasa digamos, en círculos de abuso sexual, aunque es el más fuerte, ¿no? Por lo horrible del hecho, pero también habla de corrupción, ¿no? Cómo las instituciones están corrompidas. sí, y yo creo que, por ejemplo, justo con respecto a esto que pasa con la directora de la universidad, Ujú. es muy interesante porque ella hace justo a mí me parece muy chévere que esta directora también, de alguna forma, materializa todo lo que el discurso, digamos, feminista, Ujú. te pone en cuestión, ¿no? Como te Ajá. dicen: "Ah, tú no estás de acuerdo con esto, pero ¿y qué pasa si le pasa a tu hija?". Ujú. Y la película como que pone eso en práctica y te Sí. muestra qué sería si te pasara a tu hija, literalmente. Y es como confronta muchísimo, confronta todo el tiempo y, También ajá, quita justo una no máscara, ¿no? Quita la máscara sí, de la institución feminista, ¿no? Pone una mujer en el poder, pero sigue los lineamientos de la estructura, ¿no? No hay un sí, cambio real, porque sí, ella se eso muestra como toda empática y tal, ¿no? Ah, qué terrible lo que le pasó a tu amiga y todo esto, pero el rato del rato, como todos, ujú. ¿no? Como todas las instituciones generalmente. Sí, yo pienso totalmente lo que tú dices, que no necesariamente es una bandera feminista, sino que está, tocando un tema social, o sea, un problema que hay y que ya todos nos estamos empezando a dar cuenta y todos estamos empezando a visibilizarlo. Simplemente es eso, porque yo, así como un discurso muy feminista, no noté realmente. No, Yo no, sé no. que sí, o sea, sé que al final sí, o sea, es, O sea, que hay una esta lectura, por supuesto, se puede hacer una lectura de ese tipo. claro, o sea, es, de lo que tengo entendido, la productora de esta peli es esta productora de Margot Robbie, Margot creo, Robbie, o sea, sí. Sí, algo es vi de la... eso, y ella hace películas, ella dice que su productora está específicamente, bueno, no dice, pero está implícito que son películas que tratan estos temas, como que de mujeres, de etcétera. Entonces, algo de feminismo obviamente hay, además también ha trabajado con Phoebe Bridges, ¿cómo se llama? De Fleabag. Phoebe Waller-Bridge. Ella, ajá. Trabajan juntas, entonces obviamente una no es que se hace la loca de que hay feminismo ahí, pero a mí no me parece que la película específicamente tenga un discurso feminista como tal. Eh, ¿Cómo habrá pegado también, ¿no? El hecho de que haga una película así hace un par de años probablemente era inviable. Eh, Me parece genial que al fin estén saliendo productos así también, ¿no? Porque, bueno, casi que todo el arte audiovisual está teniendo una especie de enfoque similar. Es Sí, interesante eso.
es realmente sí, o sea, no sé cómo, yo pensé lo mismo, de hecho, cuando vi la peli, cuando terminé de verla, como, ¿cómo hubiese sido ver esto hace 5 años? Raro, o sea, Raro. sí, porque no había contexto, no había como, o sea, hubiera sido como una peli, no le hubieras tomado, a mí no me hubiera dado tanto miedo, por ejemplo, porque a mí me dio miedo en cierto punto de la peli, como sentí ¿En miedo, qué parte te dio miedo? la parte en la que él le confronta al violador Ujú. y él la mata, esa parte a mí me dio mucho miedo. Em, pero pienso que antes capaz no me hubiera dado tanto miedo, porque no hubiera estado tan en contacto con que eso es algo que pasa. Porque Claro. justamente, como te dije antes, yo creo que el terror que ella propone es un terror que apunta justamente a que esto es algo real, no es ficción, no es tan ficción. O sea, no se siente como ficción, ¿no? Creo que en algún momento se puede calificar hasta como un documental lo que estamos viendo, porque estoy seguro que en algún momento pasó, eh, capaz no todo tal cual, pero de tantos casos que se han visto, estoy seguro que en algún momento eh, pasó algo similar. Y eso también te entristece hasta cierto punto, ¿no? Que sabes que lo que estás viendo es ficción, ¿no? El caso específico que está en la pantalla es ficción, pero saber que está inspirado en tantos casos, en tantas cosas, sí es un golpe. Sí es un golpe. Creo que esa sería la definición de la película. Es una película que te golpea. Sí, sí, Esa yo creo sería. que sobre todo, o sea, yo digo, o sea, a mí que yo tal vez he estado más en contacto con ese tipo de realidad, de discurso, fue impactante, pero yo no sé, por ejemplo, yo le recomendé a mi papá esta película, yo no sé cómo va a ser para él verla, él aún no la ha visto, pero no sé cómo va a ser para él verla, o no sé cómo sería, claro, para personas que no están tan en contacto con esto, porque yo pienso que sí te atrapa y te hace entender que hay todo un mundo en esta cosa que están hablando algunas Ujú. personas. Sí, Y o sea, ya te, te digo, para mí sí fue ajá, aleccionador, ¿no? Eh, Sobre todo por la cuestión de la culpa. Eh, Te hace sentir que, bueno, si sabes y no haces nada, tienes culpa, tienes un grado de culpa, mayor o menor, sigue siendo culpa, e incluso puede ser menor para ti, pero para la persona que le tocó sufrir eso que sabes probablemente no sea menor. Eh, las dinámicas las dinámicas machistas que se exponen ahí son cosas que yo he visto y he estado. Y por supuesto que te ponen en una posición de todo lo que sabía o pensaba saber no sirve, porque aquí te estoy exponiendo un caso de por qué el hecho de que pienses que eres un buen tipo está mal, por ejemplo. ujú. Es fuerte. La verdad es que sí, yo recomendaría a la gente que la vea muchas veces en la cantidad de grupos más grandes posible y se queden a debatir después para ver con cuántos amigos Sí, se queda cada uno, ¿no? Porque sería va a ser interesante también una eso. película que le meta fuego a la discusión. Sí, y sabes, justo ahora que tú dices esto, algo que yo ahora me acabo de preguntar escuchándote a ti hablando, es que para mí la peli tiene esta cosa muy interesante en el sentido ya súper técnico, súper cinematográfico, y es que yo no sé qué piensas tú, pero Ujú, yo tengo la teoría de que la peli está contada desde el punto de vista de los hombres. Uno pensaría, estás desde el punto de vista de ella, porque claro, es la protagonista y la estás viendo, pero a medida que va avanzando la peli, tú te vas dando cuenta de que ella no está haciendo mucho. O sea, primero piensas que es como una antihéroe, antiheroína, ujú. y no lo es a la final. O sea, es como la cosa que ella hace con los chicos estos que cuando ella finge que está borracha y todo esto, no es nada. O sea, les dice, oye, no seas imbécil, Claro, básicamente. claro, claro. Yo pensé que lo iba a matar, ¿no? Alguna cuestión así. Claro, No le dije, oye, entonces no tú seas como. te vas dando cuenta de que no se trata tanto de ella la película. Ajá. Y para mí,
se tratan mucho de los hombres, o sea, Tienes mucha razón, no lo mucho había que se visto, o centran. sea, había visto el hecho de que trata sobre machismo, pero ya lo que dices es más profundo. Y sí tienes razón, es Como sobre lo que se sitúa mucho en los zapatos de ellos. Ujú, Y eso es es verdad. interesante. Yo no sé, o sea, por ejemplo, para ti como hombre, ¿cómo fue ver eso? O sea, tú, o sea, porque claro, yo no interactúo con los hombres a ese nivel de entender las conversaciones que tienen o lo que sea. Y obviamente yo sé que los hombres no necesariamente porque sean malos o tengan malas intenciones o sean como que este tipo de personas de la peli, pero yo sé que los hombres sí han escuchado ese tipo de conversaciones que tienen otros hombres que sí son una verga, porque Sí, total, nada. o sea, mira, no, todos los hombres tienen el hombre heterosexual generalmente, tiene esta cuestión de culto entre nosotros, ¿no? Entonces Claro. la cultura del macho está presente siempre, desde que somos chiquitos, a los 6 años nos ponen a jugar pelota, entonces sabemos que los que estamos en un equipo, si se pone la cosa media loca, nos dicen, ¿no? Que tenemos que defenderlos de tal cosa. Entonces, cuando vi la película y vi las cosas que pasaban, fue como ver a amigos míos con los que compartí comida, fin de semana y habitación, haciendo esas cosas. O sea, ahorita no me pesa decirlo ya. Y ahorita te digo, muchas veces vi cosas que no debieron pasar y me caí en la boca porque tenía esta cuestión de no te metas, son tus amigos, no sé qué, no sé cuánto. A medida que va pasando el tiempo te das cuenta que eso no está bien. Pero toma tiempo y sobre todo toma estos golpes. Eh, Toma también el hecho de entender muchas de las cosas que pasan. Y lo que dices tiene mucho sentido porque la película sí se sitúa mucho en el punto de vista de ellos, de los hombres. Claro, y yo pienso que incluso como tú siendo hombre, y bien, o sea, la película logra materializar eso y creo que tal vez de alguna forma incluso puede ser eh, algo que termina desenmascarando a los mismos hombres, a los hombres para los mismos hombres, ¿me entiendes? Sí, sí, O sea, yo pienso que incluso, o sea, una mujer, obviamente ya sabemos que esto sí, le puede golpear claro, mucho, pero claro, creo que incluso yo pienso que un hombre también le puede golpear y en un punto en el que no se lo esperaba, decir, qué hijo de puta, estoy rodeado de esto todos los sí, días. sí, 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 sí. Sí. Eh, Creo que de esta pequeña intercambio que hemos tenido en los últimos minutos, me he dado cuenta que es probable que la película sea incluso más aleccionadora para los hombres que para las propias mujeres. ¿No? Es todo un ensayo sobre la cultura del macho. Eh, Es muy interesante eso. Y yo no sé cómo ella lo habrá hecho, o sea, claro, es cómo ella habrá interesante. cachado eso. Ahora se está convirtiendo en un meme en los círculos de gente que se considera cinéfila, ¿no? El hecho de, ¿qué te gusta más? ¿Cómo los hombres escritos por los hombres o los hombres escritos por las mujeres? ¿No? Entonces, esto que dices es clave, porque una película así de real, de cruda, que lo haya escrito una mujer, te dice mucho, te dice muchísimo. Ujú. Eh, Sí, es muy aleccionador. La verdad es que he abierto más los ojos alrededor de la película después de esta charla. Y tú, esto que tú dices que eh, lo que dijiste ahora sobre que ella escribiendo sobre los hombres y como cómo ha sido una lección para ti, ¿tú qué crees? O sea, ¿qué sacas de eso aparte de la película? Eh, bueno, yo creo que lo que yo saco personalmente es que hay que colocarse en una posición como hombre en la cual hay que comprender y entender que no tenemos que tener una cultura del solapamiento, ¿no? Que está muy impregnada en nosotros, porque es difícil de sacársela, es difícil darse cuenta que no la tiene, incluso. Yo no creía que la tenía.
por ejemplo. Yo decía hace unos 2, 3 años, te decía, no, yo nunca he sido así, yo acá lo mío, digamos, el arquetipo del buen muchacho, una vez más. Yo Ujú. entraba, digamos, en ese lugar, porque nunca me metí en problemas y, digamos, era ese tipo de gente. Pero cuando ya vas viendo no solo cosas como estas, sino cosas que van pasando, te das cuenta que siempre vas a tener que seguir deconstruyéndote, siempre vas a tener que seguir viendo otra cosa. No me gusta mucho la palabra de construcción porque se la ha utilizado tanto que a veces parece un cliché, ¿no? Ujú. Pero no encuentro otra mejor. Hay que dejar de ser hijo de puta, ¿no? Creo que esa es la conclusión, porque uno siempre tiene un poco de eso adentro, lamentablemente. Eh, es difícil. Digamos, a mí me costó y supongamos que fui criado por mi mamá soltera, que nunca me inculcó ningún aspecto machista, pero aún así te cuesta, porque aún así tienes amigos, tienes tíos, tienes primos, tienes profesores que te van llevando hacia un lugar y que tú piensas que están bien las cosas, ¿no? Eh, entonces yo de esta película saco que es probable que yo aún tenga muchas cosas que no me he dado cuenta que tengo que irme despojando. Eh, creo que es una de las lecciones. Eso es muy interesante porque me hace reafirmar esto que yo pensé de la peli, que realmente yo diría es una peli muy importante para la nueva década que viene ahora, al menos, como es muy interesante también que yo siento que puede incluso estar marcando un principio de algo nuevo, en un sentido discursivo, artístico del cine feminista, o del cine social incluso, ¿no? Sí, Y o es que sea, esta lo que dices es película, verdad. yo creo que la película te plantea un nuevo o sea, no sé si un nuevo problema, pero mejor dicho, ya empieza a involucrarse con los hombres, que es algo que yo siento que yo personalmente pienso que un poco ha faltado con la lucha, y es el incluir a los hombres también en el feminismo de alguna forma y entender que ellos también tienen una responsabilidad dentro del movimiento. Claro, Y esta película de alguna forma te está empezando a ofrecer eso. Y que claro, tú, por ejemplo, me cuentes que hayas sacado estas enseñanzas como, yo no me había dado cuenta de muchas cosas y esta peli me ha estado reflejando, ya es una muestra de que está cambiando el pensamiento ahorita a nivel social y el feminismo está cambiando, se está transformando un montón, ya no es solo para las mujeres el ujú. feminismo. Lo que dices es interesante también porque ha existido este debate ya, ¿no? De qué lugar tienen los hombres en el feminismo, ¿no? De qué lugar llevan. Recuerdo que viví en Quito un par de años y con mi esposa fuimos a una marcha, recuerdo para qué ella fue, pero era una marcha feminista. Ella estaba embarazada de este ser que está aquí, y fuimos con el otro hijo de ella. Y hubo una parte en la que sí pedían que por favor yo y el niño nos apartemos, a lo que obviamente solo argumentábamos que la acompañábamos porque estaba embarazada y nos dejaron ahí. Entonces es interesante lo que mencionas porque justamente el debate no debería ser si los hombres deben ir o no a las marchas. El debate es qué lugar tienen. Ya sabemos que no deben tomar el protagonismo, que es como que lo que se teme, ¿no? Que venga un hombre y tome protagonismo sobre lo que se debe hacer. Que eso, por supuesto, que racionalmente no tiene ningún sentido. No tiene ningún Ujú. sentido que un hombre vaya y se tome la bandera de frente. Pero sí hay que debatir qué lugar tiene, porque en todo caso lo que estamos buscando, bueno, lo que se busca es un cambio social y los hombres son parte de la sociedad, ¿no? Creo que ese es el debate que se va a intensificar, y me parece bien que se haga a través del arte, ¿no? Y de algo tan masivo, porque es una película hollywoodense que seguramente se va a llevar algunos premios, porque está en la prenominación de todos los premios. Sí, Entonces, sí, yo pienso eso, o sea, como te digo, yo siento que ahorita, yo lo vi en un sentido cinematográfico, como esta cosa de meterte.
de meterte 3 géneros en una sola película y mezclarlo de una forma súper extraña, es algo que está empezando a pasar también. O sea, he visto ya algunas pelis que vienen con un poco esta ¿En qué onda. otra? ¿En qué otra Y, peli? a ver, ¿qué otra peli que vi recién? Neon Demon tiene un poco esta cosa. No necesariamente es un tema de, de, de mezclar muchos géneros, o bueno, tal vez sí, porque mezcla el thriller psicológico con un poco el debate de, no sé si sería un problema social, pero habla mucho como de este tema de la explotación a las modelos, a las mujeres en la industria de la belleza. Ujú. Y además se mezcla un poco con esta, no es ni siquiera es cine, pero es como fashion movies, creo que Ujú. se llaman, que es como cosas súper estéticas que hacen generalmente para marcas de moda y etcétera. Ok. Eh, y mezcla todo eso. Entonces ya desde ahí es como rarísimo, o sea, como porque hay cosas tan distintas, porque antes el cine se venía contando de una forma mucho más lineal, de alguna forma, digamos, como vamos a hablar de este género, vamos a tratar este género con las cosas que se han tratado siempre, o sea, este tipo de fotografía, este tipo de estética, etcétera, etcétera. Y ahora ya ves que en las pelis se está mezclando todito, o sea, Sí. como hay unas mezclas que tú no te esperabas y se están fusionando y eso es muy interesante. Entonces pienso que a nivel cinematográfico esta película también es bastante vanguardista, digamos. Sí, 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 es verdad. No Y solo ahora que con tienes esto. algo que decir, dilo. ¿Ah? ¿Te gustó la película? Tú la viste conmigo. Sí, lo que decías tienes mucha razón, porque también es una película que rompe no solo con lo que mencionabas de las tomas, los cortes pequeños, sino que rompe con el esquema tradicional de, a ver, tenemos una historia aquí, ¿en qué género lo vamos a contar? ¿Va a ser toda un drama? ¿Va a ser toda una comedia? ¿Va a ser una comedia de acción? Yo no te sabría definir un género para esta película. Ujú, Es así. Entonces sí creo que rompe mucho con eso y espero que veamos más de eso con productos así de buenos, porque es muy entretenida. Me la he visto 3 veces ya. Eh, mm, la última vez me dolió un poco ya porque decía, no, otra vez voy a ver ese final y mm, dije, creo que ya no me quiero hacer ese daño, pero la terminé porque igual me parece un peliculón. O sea, sí, es maravillosa. Y ojalá que, creo que se va a convertir en un clásico, ¿no? Y se va a llevar algún premio, seguro, seguro. seguro. Pero bueno, lo que mencionabas, Ana Belén, para cerrar, películas que recomiendes a la gente que nos ve y escucha. Películas que recomiende. Uf, ¿qué película he visto últimamente así que me ha dejado? Bueno, o sea, a ver, un poco tal vez hablando más de cine feminista como tal vez incluso para las personas que, porque yo lancé este comentario de que yo no creo que esta película tenga un discurso feminista como tal, Ajá. y capaz si es que alguien por ahí no tiene clara cuál sería la diferencia, les diría que vean Retrato de una mujer en llamas. Claro Esa que es una sí. peli que yo creo que sí tiene un Esa discurso sí, feminista. claro, Esa es una totalmente. peli pro feminismo y habla, y se nota, o sea, es algo que también es interesante analizar Y y es muy lo hermosa dejo. también. Es Esa hermosa. película es un peliculón. Esa sí Sí, sí, creo que va a pasar a ser un clásico de sí. seguro porque, wow, o Qué sea, película, qué película. La Celine he Sciamma visto es una también muñequita varias dorada. veces. Qué buena película. La vi en 2019, octubre del 2019 la vi porque justo seguía una página que linkeaba, no, esto no es apología a la piratería, mentira, linkeaba todas las películas nuevas que iban saliendo en festivales en formato HD. Ya no existe la página, murió, en paz descanse, pero bueno, las linkeaba, entonces me salió esa y dije,
vamos a ver qué tal, ¿no? Se ve chévere, el póster era una cosa fantástica, entonces me metí a verla. Y salí impactado. Ya había visto 3 películas de esa página y esa fue la primera que dije, este man vale la pena. Mm, Qué bestia, qué buena película, buena recomendación. Todos vean esa película, por favor. sí, y un poco como si lo quieren tomar en cuenta, yo pienso que esa es una peli que sí habla mucho del feminismo y Sí, sí, van sí. a entender por qué cuando la vean, si es que no la han visto, porque, ajá, esa es la diferencia entre, para mí, hablar desde el feminismo y hablar desde la realidad social. Ujú. Y bueno, esa Eh, es una peli que recomiendo. ¿Qué otra peli? A ver, que me vi últimamente. Déjame pensar. Piénsalo con calma. Amelia, tienes un Ah, me monólogo. vi una peli que me gustó mucho, que está en Netflix, que se llama Baby. Es de Edgar Wright, creo. Baby Sí, Driver. Baby Driver. Muy buena Claro, película. muy buena. Muy linda, me parece muy interesante el trabajo sonoro que hay en esa Claro, película. fantástico. Yo tengo la teoría de que es una película más hecha para los oídos que para los ojos y eso es muy Sí, interesante tienes también. razón. Tienes razón. Ujú. Desde la edición es por banda sonora. eh, es la versión artística y muy buena de Rápidos y Furiosos, ¿no? Es excelente. Las Sí. piruetas de los carros te las crees porque no son sacadas no tira el libro de física por la ventana, sino que se nota que les hace el mismo. Aparte es muy personal para él, ¿no? Edgar Wright escribió, es la primera película que escribió y nunca la hizo porque no tenía, obviamente, el apellido que tiene ahora para hacerla. Eh, Aquí somos fans de Edgar Wright porque, es más, hablamos de la trilogía Cornetto con un amigo que vino aquí al podcast también, que son las películas de Edgar Wright, ¿no? La trilogía Cornetto, Shaun of the Dead, Hot Fuzz y El fin del mundo, que también son muy buenas. Buenas Mm, recomendaciones de Ana Belén. Antes de despedirte, quiero preguntarte qué tal te pareció, ¿te sentiste cómoda? con esta charla Sí, sí, sí. me Si te pareció muy gustó, buena. Me qué gustó bueno. mucho, sí, Eh, Siempre, sí, siempre es muy lindo hablar de cine con alguien más y aprender cosas, o sea, sí. llevarte La cosas verdad, nuevas de... aprendí muchísimo. Eh, Aprendí muchísimo y hablé de cosas que no había hablado hasta ahora. Para una siguiente ocasión, seguramente te voy a molestar y si tienes tiempo, pues espero que aceptes venir. Claro que sí, sería un gusto. Qué chévere. Para todos los que nos escuchan, muchas gracias. Pueden escuchar todos nuestros podcasts en Spotify, Apple Podcasts y su plataforma favorita. También está en YouTube, pueden ver nuestros videos, que estamos subiendo algunos cada semana. Este podcast sale todos los martes. Yo soy Johan, junto a Ana Belén. Nos veremos en una siguiente ocasión. Chao. Chao.